Muchas gracias por la invitación nuevamente. Creo que veo personas que nos acompañan de Ecuador, Perú, Bolivia, México, Colombia. Entonces, un saludo muy especial a todos y espero que todas las dudas que tengan al final de la charla podamos retroalimentar las inquietudes. Sobra decir que no hay cosas obvias en ganadería. Lo más básico, pregúntenlo, que creo que para eso estamos, para responder estas inquietudes. Más o menos les hablo de lo que es un poco Suramérica y más que todo los países tropicales. Tomo como trópico a Colombia, Brasil, un poco Ecuador y también Perú. Tenemos pasto literalmente 365 días al año y creo que es nuestra gran ventaja, una ganadería amigable con el medio ambiente, donde nuestra única fuente de alimentación son los pastos, y creo que es una gran ventaja que tenemos para producir proteína a menor costo de producción. Zonas vírgenes para expandirnos en la ganadería, y tenemos una ubicación geográfica muy especial, 2 océanos en el caso de Colombia, y ya en el caso de Ecuador, Perú, la salida al Pacífico. Como todo, siempre hay unas ventajas, siempre hay unas limitantes, y creo que primero, antes que ser ganadero y pensar en un programa de mejoramiento genético, tenemos que ser agricultores. La materia prima es el pasto, entonces creo que muchas veces adolecemos de lo más primario, que es sembrar comida para proteína, para convertir la carne. Las variables del trópico son altas, como sabemos. Siempre hay humedad. En el caso de Colombia, la altitud es la que limita las zonas de temperatura. A mayor altitud, el clima disminuye. A menor altitud, el clima aumenta, lo cual trae algo propio del trópico, que es la presencia de parásitos externos. Entonces, creo que por eso nuestras bases tienen que ser cebuinas. El Brahman está muy marcado en nuestra ganadería para poder aprovechar estas zonas duras, donde el ambiente muchas veces interfiere en la producción animal. La actualidad del mercado, según hay una frase de Henfield Stenfield que publicaba en la FAO, que para el 2030, estamos muy cerquita del 2030, comer carne es como comer caviar hoy, salmón hace 10 años y pollo hace 30 años. La carne cada vez va a escasear más, y por esto el precio, la demanda va a ser mayor. Entonces es lo que va a encarecer un producto de primera mesa. Entonces, por eso vuelvo a ser enfático: Perú tiene la gran bondad y la ventaja que puede crecer y suplir una demanda de carne. En Perú se importa mucha carne, se produce poca, y creo que Perú es una gastronomía de referencia a nivel mundial, y creo que con producir su propia carne hecha en su país, bajo sus condiciones ambientales, que necesita un mínimo de 50% de sangre europea, británica, taurina, sea el Angus en este caso, es lo que ayudaría a ser un emergente en el mercado mundial. En la actualidad sabemos que el agua es una de las grandes limitantes para producir carne, cada vez va a escasear más, entonces por eso la carne va a ser un artículo más diferencial. En el 2050 vamos a tener una competencia inmensa, que es el cerdo y el pollo, que se cultiva en grandes densidades en menos espacios. Entonces es proteína de origen animal de menor costo, entonces la carne cada vez se va segmentando más. Y en este momento vemos el tema de los biocombustibles, que los cereales, que anteriormente eran destinados para alimentación humana, luego para alimentación animal, ahora se están destinando para el uso de combustibles como fuentes de energía. Esta es más o menos la integración del modelo. En Colombia funciona la asociación Angus y Brangus en conjunto, a diferencia de otras asociaciones donde está segmentada. Acá literalmente, por Colombia ser un país de mucha variabilidad térmica, los pisos
Acá en un lapso de 30 kilómetros vos pasas de estar sobre el nivel del mar y ya pasas a una zona de altitud de montaña, sobre el 1000 metros sobre el nivel del mar hasta los 3000. Entonces acá se hizo una integración de las dos razas para crecer, que creo que es el llamado de la agremiación y la asociatividad, que es lo que voy a hablar un poco más adelante. Traigo esta diapositiva que me parece muy importante. Vemos la realidad, lo que es el Angus a nivel mundial y el Brangus. No es coincidencia que los grandes países productores a nivel mundial tienen el Angus como abanderado y tiene un sello de certificación. Gracias a ese sello de certificación es que es una carne diferencial, es un plus. Ahora yo les voy a hablar un poco de la raza como tal, de las bondades intrínsecas de la raza, como la precocidad y la terneza, la entrada a pubertad sexual de los animales, pero lo más importante es que es una carne que tiene marca y la marca es paga en el mercado. Podemos ver el caso de 8 países que traigo ahí. Certified Angus Beef es el sello de certificación más importante a nivel mundial, presente en más de 120 países, donde 1 de cada 7 novillos pasa ese proceso de selección exhaustiva. Entonces Estados Unidos es uno de los mayores productores de carne a nivel mundial y gracias al Angus es que puede estar en muchos países. El caso de Brasil. Brasil es un país con una vocación cebuista por el Nelore, pero accedió a mercados especializados gracias a usar el Angus. Traigo ahí al centro, que por acá tiene como para subrayar. Por acá, ya, acá lo tengo. Nueva Zelanda, un país productor de leche a nivel mundial muy reconocido, también apuesta a carne orgánica, base de Angus, y bueno, sin nombrar Argentina, que es uno de los países con más tradición a nivel mundial en el Brangus. Acá traigo esta diapositiva porque vemos lo que es Ronald McDonald's y cómo un tema de marca empieza a fidelizar a los niños desde pequeños, donde uno puede ir a comerse una hamburguesa de una cadena como McDonald's, pero segmentan tanto ya el Angus por marca que sacan una hamburguesa deluxe de carne certificada Angus, y podemos ver el tema de marca desde pequeños, como nos empezamos a socializar con esas vacas negras, que son vacas de mayor calidad. Entonces, en cualquier parte del mundo, el idioma Angus creo que es sinónimo de una carne de alta calidad. La realidad de otros países, Canadá, que está en una zona fría, produce Angus de grandísima calidad. Vemos acá el caso Paraguay. Paraguay viene año tras año creciendo en sus exportaciones, siendo la principal actividad del país la ganadería asociada a la agricultura. Vemos el caso de Uruguay, el caso de que es un país totalmente trazado, donde toda la carne, 4 a 6 animales por habitante, entonces es una cultura relacionada alrededor de la carne. Y lo que hablamos de Argentina, viendo las estadísticas esta semana, Argentina en este momento es el país la raza que más exporta en semen, por encima del Angus, Bradford y Hereford, es el Brangus, más de 400.000 pajillas exportadas a diferentes países del Mercosur. Entonces el Brangus cada vez se viene posicionando como la verdadera alternativa de producir carne en el trópico. Acá traigo el caso asiático. Vemos que la cantidad de chinos que anteriormente estaban estigmatizados que no comían proteína, pero sabemos del crecimiento económico que está pasando en China en los últimos 15 años, y ellos es una mentira que comen solamente arroz o insectos o otras cosas. Ellos en este momento ya empezaron a tener hábitos más de occidente,
y cuando hay mayor poder adquisitivo y la cultura va creciendo, lo primero que es consumir carne. Entonces no va a haber carne en el mundo que pueda suplir la demanda de los asiáticos. Entonces los únicos llamados a producir carne y de calidad para Asia son los países como lo repito, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia. Entonces ese es el llamado de producir carne, pero eficiente. Si no se puede tener, si no tiene una mezcla mínima de sangre británica, europea, adolece mucho poder entrar a estos mercados. El caso Brasil, hace más o menos, en el 2014 estuve en una mesa de líderes de producción de carne mundial. Nos juntamos con personas de diferentes países, Argentina, Uruguay, Estados Unidos. Fuimos a una mesa de carnes, líderes de la región, y nos hablaban de esto que era muy básico. Hasta hace 10 años, Brasil era Nelore más Brachiaria, y con eso son los grandes exportadores de carne a nivel mundial en este momento. Pero ellos vieron que estaban muy segmentados a una parte del bloque oriental de Rusia y Asia, que pedían carne industrial, carne congelada, carne de moler, en este caso una carne de hamburguesa. Pero a medida en que ellos quisieron entrar a un mercado más especializado, le empezaron a exigir carne de calidad. Entonces ellos quisieron ese matrimonio perfecto que tenían del Nelore, que es de ciclo corto, con una gran habilidad reproductiva, muy precoz, y en la braquiaria. Sabemos que Brasil es unos países agrícolas muy fuertes. Ellos quisieron, para poder acceder a un mercado especializado, tuvieron que cruzar con Angus. Entonces, gracias al cruce con Angus fue que ya empezaron a certificar, y ellos tienen una industria frigorífica muy fuerte donde le dan unas facultades de terneza a esta carne. Entonces vemos en la gráfica cómo fue incrementando desde los últimos 10 años el uso de genética Angus. En este momento está un poco desactualizada esa estadística. Prácticamente ya el Angus superó al Nelore, siendo el Nelore 192 millones de cabezas de animales versus el Angus. En este momento casi todo se insemina con Angus, hacen un cruce terminal, pero es la única forma en que ellos pueden acceder a un mercado especializado a nivel mundial y para el consumo interno. Ahora lo hablaba del caso Paraguay. Ellos cumplen casi el 100% de la capacidad que le da la cota Hilton. La cota Hilton es el cupo que le da la Unión Europea a países de Sudamérica para que puedan exportar carne. Entonces, lo que hizo Paraguay, gracias al Brangus, a la inclusión de genética Brangus, fue alcanzar esos rendimientos y ser uno de los países principales exportadores de Sudamérica. Entonces, es un caso bien interesante que debemos seguir. El caso Perú me parece muy... quiero hacer un resumen rápido de lo que se ha hecho en los últimos años en Perú. Se hizo una importación de ganado en pie Angus y Brangus desde Colombia, con protocolos sanitarios activos. También se hizo una importación de embriones, importación de semen, y ya hay animales nacidos de muy buena calidad genética, porque lo que han hecho es seleccionar los mejores núcleos de origen, y se formó una asociación que está en formación. Entonces yo creo que el llamado en esta charla es como que se repita el caso exitoso de otros países donde la asociación ha sido la banderada, y gracias a la sinergia entre los productores, los comercializadores y hasta el consumidor, el productor final en mercado, el comercializador de carne, es que se ha posicionado la raza. Esto no ha sido un esfuerzo solamente del ganadero que invierte en genética, o la comercializadora que es la que vende la carne, o los frigoríficos. Entonces, acá lo que se hizo en Colombia fue una vinculación inicial de la comercializadora, que nació desde los mismos socios, y empezaron a comprar y a venderles a cadenas de comerciales, de superficies.
Y gracias a ese crecimiento tan elevado, ya llegó un momento en que esa comercializadora, que era de la asociación, se independizó y ahora en este momento distribuye en todas las principales cadenas del país con carne Angus certificado de productores nacionales. Lo más importante, como les decía, es integrar la cadena, que sea que el productor directamente le pueda vender a un comercializador, el comercializador es el que compraría y faena ese novillo y le pone un sello de certificación para que pueda acceder a los principales mercados. Perú tiene una zona costera virgen para explotar, donde el Brangus sería perfecto para esa zona de alta temperatura, donde creo que pueden producir sin ningún problema. Lo hablé al principio de la charla. Perú tiene un estatus sanitario envidiable, es una zona libre de lactosa sin vacunación, que lo que potencializaría a futuro es exportar a aquellos países que impiden que no vengan de zonas libres de lactosa. Entonces creo que el llamado es producir carne de calidad, sumándole la mayor cantidad de kilogramos con valor agregado. Podemos ver exactamente lo que ha hecho Perú en los últimos años haciendo negocios, y desde Colombia estamos nuevamente haciendo un esfuerzo importante con el ICA de Colombia para abrir nuevamente los protocolos sanitarios que sean bilaterales, que se pueda exportar genética sin ningún problema, embriones, semen, animales en pie, para que podamos estar a la vanguardia de los programas de mejoramiento genético. Se los decía ahora, no es coincidencia que los mayores productores de carne a nivel mundial, su raza número 1 es el Angus. Si ellos no, a mí me dicen, ¿por qué produzco Angus? Porque si yo no produzco Angus, literalmente no podría tener un negocio rentable. Entonces, eso, cuando uno mide y efectivamente sabe lo que tiene los costos de producción dentro de la explotación ganadera, el Angus es el único que le da la ventaja para producir más terneros al año. Entrando ya un poco en las razas, para los que de pronto no conocen mucho sobre la raza, es una raza materna, lo que implica que cuando alcanza su estado adulto, ella para su crecimiento y se dedica toda la parte de su metabolismo productivo, de la manutención a la parte reproductiva. Entonces por eso son animales muy moderados, de talla más pequeña. Lo que hace es que es un animal más precoz, que la hembra entra a la pubertad sexual más temprano y el macho en el novillo, que es el que se comercializa, es un novillo más que puede ir al mercado a más temprana edad. Yo traigo este ejemplo. Acá tenemos una raza A con una raza B, que es el Angus, y los tengo más o menos alimentados con un mismo alimento. Hablemos de un silo o un concentrado, un balanceado, de una misma calidad. Tengo el A y el B. Mientras que el animal A se llena con toda esta cantidad de comida, el animal B llena todos sus requerimientos de manutención, producción y reproducción con cerca del 50% de lo que se alimenta el otro. Entonces, esto es importante para que podamos tener más animales y para que una hembra pueda suplir sus requerimientos de metabolismo sin problema y pueda dedicarse a la reproducción, a producir terneros. Eso es lo que es una madre de Angus, es una máquina muy eficiente de producir terneros, gracias a ese menor peso adulto. Entonces esto es muy importante. Ustedes agarran la calculadora ahora y hay una relación de 1 a 1.1 de una vaca adulta a un novillo. O sea que si una vaca de 400 kilos adulta, pongamos una vaca promedio entre 400 a 500 kilos, tú la multiplicas por 1.1 y nos va a dar 440 kilogramos de un novillo terminado. Entonces no es viable. Por ejemplo, si yo tengo una vaca de 600 kilos, estaría terminando un novillo de casi 700 kilos, que para las condiciones tropicales o para las zonas de verano, que son muy marcadas en el trópico, lo que ganas en la época buena, lo perdés en la época mala. Por eso alto peso. Entonces es bien importante
que el animal, el Brangus y el Angus es una raza de talla muy moderada. Este es el destino de la ingesta. Del 100% de lo que se come un animal al día, el 70% solamente va en el tema de manutención. ¿Qué es la manutención? Que un animal esté vivo, esté de pie, esté caminando, esté buscando alimento, y solamente el 30% de lo que se come va a la producción, que la producción está asociada a sostener una lactancia de un ternero o un novillo que se esté engordando. Entonces, lo importante es tener un animal de peso moderado, de menores requerimientos, porque es cerca del 70% de lo que se alimenta es destinado solamente a la manutención. Entonces vuelvo a poner el ejemplo de una vaca de 600 kilos. ¿Cuánto se necesita comer una vaca de 600 kilos? Si más o menos ponemos el 10% en forraje verde o un 1% en concentrado o en balanceado, entonces eso es lo que nos ayuda a ser más eficientes en la producción. Es muy importante el biotipo pastoril, que es lo que hacemos énfasis en la selección de las madres en Colombia o en los otros países donde pues, podemos asesorar. El biotipo pastoril es un animal de muy buena costilla, de talla muy moderada, es un animal que camina, que busca su alimento. Entonces, esos animales de excesos ya no son deseados en la producción moderna. Una vez tuve la oportunidad de juzgar una feria nacional en Panamá, y esto pues lo digo por anécdota, y me invitaron a juzgar el concurso de la vaca más pesada, y yo les dije, eso va en contra de mi filosofía, porque la vaca más pesada es antagónico a la producción de tener un vientre. Me abstuve de juzgarla, y antes les dije, ¿por qué no es mejor juzgar la vaca más liviana, pero más eficiente reproductivamente? Entonces, ese tema de los excesos, de cuánto pesa la raza, cuánto es lo máximo, no aplica en nuestro caso. La raza tiene que ser muy eficiente. Mientras que organizan eso, después hablamos de una importante que se llama el frame size, que es la correlación que tiene un animal en cuanto a la edad y la altura, que se toma en centímetros desde el piso hasta el sacro. Eso nos da una relación entre 1 a 9. Las razas maternas, en este caso las razas británicas, tienen más o menos un promedio entre 4 a 7. Siendo 7 a 9 es un animal de altos requerimientos con muchos excesos, lo que tenemos que evitar. Por acá, ya que volvió la presentación, se los puedo más o menos mostrar. Entonces lo importante de tener animales con tallas moderadas. Acá está la tabla del frame, que va entre 3 a 9. El Brangus y el Angus siempre estar entre 3, máximo 6, porque nos da la relación de un novillo final, un novillo que es lo que exige en el mercado, caso Colombia y también Argentina, es un novillo entre 450 y 500 kilos. ¿Qué es lo que pasa? Un animal de mayor frame, de mayor altura, es un animal con mayor capacidad de crecimiento, termina su etapa de crecimiento avanza, entonces puede seguir metiendo kilogramos, pero entonces son animales, unos novillos de 600 kilos, que le vuelvo a decir, en condiciones tropicales, donde la única fuente, la única gasolina, la única alimentación para los animales es el pasto, es poco viable. Entonces tenemos que cuidar muy bien la talla de nuestros animales. El Angus es negra y roja, son los colores, no tiene cuernos, es una raza originaria de Escocia, donde evolucionó bajo unas condiciones ambientales también no precarias, pero sí con limitantes en cuanto a alimentación. Es un animal totalmente de vocación de carne, no se ordeña, es solamente carne, pero tiene una capacidad
de producir la leche necesaria para levantar un ternero pesado y que vuelva a estar preñado. Entonces, a eso es cuando hablamos que es una raza de muy buena habilidad materna. Que no se ordeñe porque es otra categoría, es otro sistema de producción, solamente carne, pero es una raza que produce la leche necesaria para que no entre en esos requerimientos altos que me evite preñarla nuevamente la hembra. Volvemos a lo mismo, es muy común preguntarme cuál es el peso al destete ideal. Muchas veces creen que la vaca que más desteta pesado es la mejor vaca. Pues es fabuloso, una vaca fantástica si me desteta un ternero por encima de los 240 o 150 kilos y está preñada. Pero nada hago si me desteta un ternero de 250 kilos y está vacía. Prefiero una vaca moderada que me destete entre 180 a 200 kilos y me dé un ternero al año. Entonces, por eso es muy importante el tema de la altura. Facilidad de parto, son terneros que nacen livianos, y es lo que siempre les he hablado, la precocidad sexual. Una hembra que entra a la pubertad sexual bajo buenas condiciones de alimentación entre los 18 y 20 meses a pasto. Si está suplementada, son animales entre los 10 y 13 meses que pueden servir. Entonces podemos ver que es un animal que rápidamente achica su intervalo generacional. Como lo pongo acá, como los mejores motores, la hembra es una máquina para producir terneros, becerros, y el macho es una máquina para producir carne, una máquina muy eficiente. Eso es el Angus. Si no fuera con Angus, literalmente uno no podría producir la cantidad de carne por hectárea al año. Y esta es la cualidad y por lo que se distingue la raza, por el marmoreo. Es esa grasa intramuscular, son unas vetas que se meten dentro del músculo y cuando la llevamos al asador se disuelve y es lo que nos da una experiencia de consumo y el sabor, lo que llamamos una gran terneza. Gracias al marmoreo es que se paga mejor la calidad y está en los principales restaurantes. Entonces, sumado la calidad de la carne, a la precocidad reproductiva de las hembras y al sello y a la marca que es el Angus, por eso es que es la marca líder en producción a nivel de carne. Hay otros países que tienen las bondades de producir otras razas muy buenas en rendimientos, también pueden tener marmoreos, pero repito, en otros países tienen excesos de alimentación, granos concentrados, silos, y por ese exceso pueden transformarlo en carne, ¿cierto? Animales pesados, pero en el caso propio de los países tropicales, que adolecemos de esto por costos, se nos impide. La composición de la canal, más o menos para que vean, en musculatura va entre el 37 al 67% del peso vivo, que puede variarse entre el 30% entre un animal flaco y un animal gordo. La grasa va entre el 20 y 45%. La grasa del Angus es una grasa de cobertura, que lo que ayuda en el momento del faenado en el frigorífico es que esa carne no pierda tantos líquidos y a preservarse de mejor calidad. La grasa del Angus no es una grasa localizada como en otras razas que se focaliza en la encoladura, en el pecho, en la verija, sino que acá es una grasa muy bien distribuida. Y el hueso, que muchas personas le dan importancia al hueso, que se ve muy llamativo, un animal de hueso con diámetros óseos, perímetros óseos gruesos. Lo más importante es la densidad y la porosidad del hueso. A mayor hueso, antes tenemos menor rendimiento en canal, entonces por eso es un factor de selección que ya no ha sido tan importante. En exposiciones les dan mucha importancia seleccionar por hueso, pero a la hora de cuando vamos a hacer un rendimiento en canal, este hueso no nos sirve para nada. Tenemos que concentrarnos en los cortes finos, que son los lomos. Acá lo traigo, esto es como una historia interesante, que en algún momento una mujer con belleza superficial, muy bonita, le dijo al sabio maestro Albert Einstein que por qué no se cruzaban para ser un individuo superior, con la inteligencia del maestro Albert Einstein y con la belleza de ella. Pero el maestro en su inteligencia le dijo que no quería arriesgarse a que el producto fuera con la belleza de él y la inteligencia de ella. Entonces esto lo traigo porque las razas muchas veces nacen por moda
y eso no debe ser así. Las razas tienen que ser muy bien pensadas, nacen por una necesidad. No nos podemos arriesgar a hacer un mal direccionamiento porque estos son generaciones. En cerdos, en aves, en otras especies, podemos tener una generación en 3 meses, 4 meses, mientras que acá una generación en el ganado es una gestación de 9 meses, destetar a un animal, volverlo a preñar. Estamos hablando de un proceso de 2 hasta 4 años para equivocarnos. Entonces, creo que el llamado es direccionarnos en lo que en realidad sí desea producir, y es Brangus. El Brangus es una realidad. Voy a adelantar un poquito porque creo que ya estamos un poco cortos de tiempo. El Brangus nació en Texas, cuando en 1949 un grupo de ganaderos en Texas se dieron cuenta que unos toros Brahman se cruzaron con unas Angus y se dieron cuenta que las hembras se destetaban más pesadas y entraban a la pubertad sexual a más temprana edad. Entonces hicieron un F1, que es donde el vigor híbrido, que es cuando dos polos opuestos genéticos se cruzan, aumentan la segunda generación, la filial, que se traduce en mayor peso, ¿cierto? Y en mayor fertilidad. Pero se dieron cuenta que cuando empezaron a cruzar F1 por F1, se perdía esa fertilidad que es propio del vigor híbrido. Entonces, para tratar de retenerla, hicieron un Brangus. Se experiencia del San Gertrudis en Estados Unidos, que es el Short por Brahman, y la llevaron al 3/8 y ya la estabilizaron, porque era lo importante del Brangus, de una raza sintética: retener el vigor híbrido, pero enfocado a la producción de carne, mejor conformación, animales sin cuernos, sin verismo, correctos, moderados. Entonces, por eso se hizo el 3/8 de Brahman por el 5/8 de Angus, que eso traduce en un 37 de Brahman con un 62 de Angus. Y gracias a eso es que se empezaron a hacer los primeros estudios de terneza y de carcasa con el origen de Kamkule, con Brinks, y el Brangus fue de las primeras razas abanderadas en estudios de calidad de carne. Ya se introdujo a Sudamérica, y ya Argentina puede ser uno de los países líderes a nivel mundial en producción de Brangus, porque ellos arrancaron con una base de Angus, a diferencia de en otros países como en Colombia, que arrancamos una base de Brahman, y ya la estabilizaron en el componente. Como les decía, el Brangus es una raza sintética que se traduce en la siguiente palabra, que es complementariedad racial. Es cuando las mejores características de las razas originarias se mezclan para hacer un individuo superior. En este caso, el Brahman es un animal rústico que en el trópico hay que tener algo de Brahman, porque o si no podríamos producir. De nada ganamos tener animales de muy buena calidad de carne, precoces, pero si no puede producir en ambientes y condiciones ambientales extremas, no se pueden expresar. Entonces siempre tenemos que tener una base cebuina en el Brahman, que es un gran aporte, la rusticidad. Lastimosamente el Brahman no tiene las calidades de carne y de precocidad para producir carne de calidad, pero siempre es necesario. Es una eficiencia traducida al Brangus en más terneros por vaca año, lo que les decía alrededor de la charla. Es la raza que nos deja jugar para tener mayor cantidad de hijos versus que otras razas. Gracias, porque es una raza materna, de menores requerimientos, y en última lo que tenemos que producir son kilogramos de terneros que se vayan al mercado a futuro. Hablando entre otras razas, pues, entre otras características, peso al nacer también, facilidad del parto, intervalo entre partos, días de abierto, son menores, estamos achicando todo el proceso. Sistemas de cruzamientos, hay muchos, animales 1/4, 3/4, cuando empezamos a jugar por la variabilidad y la plasticidad de una raza sintética. Lo bueno de una raza sintética es que se puede refrescar en cualquier momento. Como tiene un componente taurino y un componente de Brahman, en cualquier momento yo puedo hacer una línea totalmente nueva de sangre, al no ser una raza 100% pura. Entonces podemos movernos según las condiciones ambientales en las que estamos, nos podemos ir moviendo entre el
cuánto Angus necesito para producir y cuánto Brahman también puedo usar para poder producir en las condiciones adversas. El Brangus, esta es la forma en que se obtiene el Brangus de método directo. A un animal 3/4 le pone un Brahman, pues esos ya son como los sistemas de cruzamiento. A un media sangre le pone un 1/4 y llega al método directo para hacerlo en cruces, o básicamente por absorción. Absorción es cuando uno agarra una vaca, cualquiera que puedan tener los que están viendo la charla en Perú, en Bolivia, en México, agarrar una primera generación de un animal con un cruzamiento de Angus y es llevarla a 4 generaciones sucesivas con Brangus. Así es cuando se hace una absorción. Entonces, en cualquier momento uno puede obtener Brangus si se trata de jugar con la base genética que uno tiene. Entonces acá quiero que veamos el dimorfismo y la caracterización racial de un animal 3/8 versus un 5/8. El 5/8 fue acuñado Brangus toba, que es de una tribu indígena de una zona del Chaco en las Lilas que producían ahí, y hicieron una variedad más aceusada que es el inverso del Brangus tradicional. Como yo les decía, el Brangus tradicional es 3/8, pero el 5/8 es el inverso, 37 de Angus por 62 de Brahman, versus el 37 de Brahman por 62 de Angus del 3/8. Entonces podemos ver la diferencia de lo animal. El 5/8 es un animal más cebuino, que parece un poco más al Brahman, con jiba, muy pelo corto, más cuero, más capacidad de termorregular que el 3/8. Es una solución para esas zonas calientes, agrestes, donde necesitamos producir Brangus. Entonces, como en una sola generación uno puede obtener cualquiera de los dos animales. Por eso les decía que el Brangus es muy plástica, muy versátil. En cualquier momento puedo irme a producir según la zona ambiental en la que necesito, porque sin adaptación no se puede producir. El Brangus tropical, que es lo que he llamado y he luchado bastante en Colombia, se busca el porcentaje de sangre ideal para producir en esas zonas difíciles. Básicamente un 3/8 bien adaptado, seleccionado por pelo corto, por adaptación, puede producir desde 0 metros sobre el nivel del mar, porque así asesoro explotaciones, hasta los 3000 metros he visto Brangus. Lo más importante es la selección. Muchas veces el culpable es la raza, pero en última el culpable es el ganadero, que no supo direccionar y no supo descartar. El descarte en cualquier raza sintética es fundamental. Entonces, dejando los individuos superiores. Entonces, yo cuando trabajé en Argentina, traje una idea a Colombia, que es un Brangus reconstituido, que es lo que les dije ahora, en una sola generación, pasar de un animal más tipo Angus a un animal más cebuino, o de un animal más cebuino a un animal más tipo Angus. Eso se trata de reconstitución de genes. Por eso traigo acá, que es muy importante, en Argentina hicieron un estudio genómico, y esto es el pedigrí tradicional. Un pedigrí tradicional es aquel donde supuestamente el hijo, cuando cruzó 2 individuos, el hijo tiene el 50% de los genes del padre y el 50% de los genes de la madre en el pedigrí tradicional. En ese orden de idea tendríamos el 25% de los abuelos y el 12.5% de los bisabuelos. Pero cuando se hizo el ADN, descubrimos que esos quebrados, que siempre estamos metidos, que la raza tiene que ser perfecta, media sangre, 3/4, 1/4, 3/8, desapareció cuando salió el ADN. Cuando salió el ADN, nos dimos cuenta que muchas veces el hijo puede tener hasta el 50% de los genes del abuelo. En este caso, puede tener el 75% de los genes de la madre o el 75% de los genes del padre. Entonces, esto ya nos da como la luz en que hay que seleccionar por adaptación y por un criterio juicioso de selección, porque esos quebrados, que el 50%, que antes nos debatíamos con eso, no existe. Todo se basa en el ADN.
que es la capacidad real de transmisión en su próxima generación. Trabajamos bastante en un tema muy importante que son los DEPs. Los DEPs es la herramienta que nos permite predecir cuánto valor nos va a dar nuestros padres a las crías. Entonces somos muy juiciosos con los datos y ese es el llamado a todos los que nos están viendo, pues que creo que se ha aumentado la charla, es tomar toda la información posible, todos los datos objetivos, que son lo que nos puede dar los pesos. Eso se lleva a un sumario de padres que se hace en Argentina y gracias a eso uno ya sabe más o menos qué se cruza con la madre para mejorar ciertas características de peso al nacimiento. En mi caso puntual, la circunferencia escrotal, que es la entrada sexual a más temprana de los machos, y para los cebadores obviamente un peso de destete final. Entonces eso es el estudio que se hace constantemente. Se los dije, la costa del Perú tiene la opción de producir mucho Brangus. Acá en Colombia nuestra base era el Brahman, le cruzamos con Angus y tenemos esto, pero en otros países tienen como base una raza de lechería, el tambo, como llaman en otros países, y a raíz de una base lechera se puede producir también Brangus de calidad. Entonces el llamado es usar cualquier tipo de base cebuina, base materna para producir crías. Acá en Colombia lo vemos, vacas lecheras se le ponen con Angus para sacar novillos de calidad, y el fin es producir carne. Eso es lo que se necesita, abastecer de las superficies de mercado. En Colombia, esta es la realidad. Un programa de certificación donde tenemos grandes superficies de mercado, como lo pueden ver acá, que producen, compran y crían. Hay unas comercializadoras, en este caso Más Finca, que tiene el ciclo completo, cría y lleva hasta la mesa, hasta su restaurante la carne. Pero esto es un programa de certificación muy serio donde la asociación da un sello aval a todos los productores y son bienvenidos con un programa de monitoreo. Se trazan los novillos y se le puede dar al consumidor final una estadística de lo que está consumiendo. Como lo pongo acá, desde la finca a la mesa, esto es todo el proceso. En la finca, el toro que estamos produciendo va al sacrificio, se mide dentición porque son animales de menos de 30 meses, con mínimo 450 kilos, novillos cebados, castrados, no se comercializan novillos enteros, muy buena cobertura, se pone la marca y se distribuye en todo el país. Lo que hacemos en cualquier asociación a nivel mundial son los siguientes programas, que siempre es acompañar y direccionar al ganadero con el libro de la raza, que es el registro genealógico. Es lo que le da la certeza al comercializar un animal, que está respaldado en que se visitó al ganadero en campo y que hay un animal con los parámetros mínimos que exige la raza. Entonces Perú tiene el gran llamado a nuevamente agremiarse, a buscar la institución, la unión entre los diferentes sectores, productores, comercializadores, y lo más importante, creo que no le he tocado, son la formación de las futuras generaciones. Creo que primero hay que tecnificar mucho desde la academia para cada vez cambiar esa cultura en que sí se puede con inclusión de tecnología. Acá tenemos el caso de los laboratorios Victoria, que ha hecho un trabajo de biotecnología muy importante en el cual está cambiando la forma tradicional de criar una raza pura, y creo que está metiendo tecnología gracias a los programas de transferencia. De esto quiero hablar muy rápidamente ahorita, pero gracias al programa de transferencia embrionarias, en una sola generación se pueden llevar la mejor genética de 40 o 50 años en un solo año. Entonces, lo que están haciendo en Perú ahora, que están en un auge de biotecnología importante, es cambiar el programa genético. Esto resume nuevamente el Angus.
es un sello de calidad, carne, y creo que Perú, siendo una despensa muy importante turística en temas de carne, creo que no debe ni importarla, la debe producir y producir carne de muy buena calidad. Entonces, ese es como el llamado, la mejor carne. Todo va alrededor de la carne, como podemos ver los cortes jugosos de todo tipo de calidad. Podemos hasta una carne de hamburguesa que es hecha con cortes anteriores, industriales, que normalmente serían para moler. En una carne Angus es un buen plato, un flat iron, un lomo de brazo, vacío, colita de cuadril, son el matambre, son cortes de primera mesa. Y esta es la reflexión más importante: si su pasto es así, pues no debería estar, pero no hay alternativa, tiene que ser seguro. Por más genética que haya, mejoramiento genético de Angus, de Brangus, de otras razas, Hereford, Bradford, Simmental, Limousin, Charolais, si no hay pasto, no se puede producir. Entonces yo creo que el llamado primero es ser agricultores. Les quiero hablar muy cortamente de lo que es Delta Brangus. Delta Brangus es una empresa familiar que tenemos el compromiso de transformar la ganadería colombiana. La hemos transformado en un periodo muy corto de 5 años trabajando. En este momento estamos posicionados como una de las principales empresas que distribuye genética, que importa desde Argentina. Y tenemos un trabajo muy juicioso gracias a todo esto del tema de biotecnología y conocer muy bien las necesidades de nuestros socios, que es una empresa que tiene muchos brazos, que es producción de embriones, hacer preñezas, venta de ejemplares probados y una asesoría genética. Tenemos la representación exclusiva de esas casas importantes de Argentina y hemos contado con la gran fortuna que muchos de los toros que hemos seleccionado desde los años pasados han sido los grandes campeones en las diferentes plazas. Entonces le ha dado una solvencia importante a nuestro catálogo de reproductores. Es un negocio muy boutique, no tenemos una red de vendedores en todo el país. Afortunadamente saben el producto y nos llaman porque tenemos una muy buena seriedad postventa. Y desde hace 4 años anualmente voy a Argentina unas 2 o 3 veces y voy a seleccionar los toros que más impactarían la ganadería de nuestro país. En este caso tenemos un toro por año que incluimos a nuestro catálogo de toros de nuestra propiedad y van a centros de inseminación en Argentina y se han vendido muy bien porque son toros que escogemos bajo unos criterios importantes de moderación, de mucha carne y muy cebuvinos. Entonces están vendiendo para Brasil, Paraguay, mercado interno argentino y Colombia. Nuestro programa genético se basa en la selección objetiva, datos, somos enfermos por los datos, ADN y una selección subjetiva que es fenotipo. Salimos a unas ferias con muy poquito de animales y siempre pues nos va bien. El año antepasado con una ternera obtuvimos la gran campeona nacional. Entonces esto es como el fruto del trabajo juicioso que venimos haciendo. Voy terminando porque creo que me parece más importante dar un espacio a las preguntas ya que estamos finalizando, y nuevamente extiendo un saludo muy especial a todas las personas que se unieron hoy, a las personas de Perú, Bolivia, veo gente de Venezuela, Ecuador, México, Colombia. Entonces creo que estos son los espacios importantes para intercambiar experiencias, y nuevamente quiero recalcar la unión entre asociaciones, entre ganaderos y las futuras generaciones, a las personas que van a trabajar en el campo. Entonces, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá ya habilitamos el módulo de preguntas para contestarlas en los próximos 15-20 minutos. Bueno, quería preguntar qué tan viable es esta raza para lugares fríos de sierra como Mosquera, en parte de Arequipa, gracias. Moquegua. Se refiere a zona de altura. Sí, como se los comenté en la charla, como el Brangus tiene un componente de Angus que es muy resistente al frío, el Brangus tiene la capacidad de adaptarse a condiciones ambientales extremas.
Obviamente, a mayor altura, más frío, entonces uno buscaría un animal con más influencia taurina o británica, en este caso el Angus, pero el Brangus sin ningún problema se adapta a condiciones ambientales frías, que está propiciada por mayor altitud sobre el nivel del mar. Los promedios de grasa y proteína en el Brangus, pues la carne en últimas tiene el mismo componente nutricional en cuanto a proteína. En cuanto a grasa, puede variar un poco más. La raza tiene la capacidad de tener grasa propia, que sin esta grasa los animales no podrían entrar a pubertad sexual a temprana edad, o en periodos de escasez no podrían acudir a esas grasas para sostener una gestación o, en este caso, una lactancia de un ternero. En cuanto a la canal, varía, depende la terminación que se dé. Si es una terminación con concentrado, con animales, la grasa puede tener más o menos un 15% más en el rendimiento final de grasa. ¿Cómo se adaptaría la raza Brangus bajo un sistema de confinamiento a 2.300 metros sobre el nivel del mar? Con alfalfa y maíz ensilado. Pues si tienen, por costos, obviamente, se los dije, la materia prima más barata es el pasto, el pastoreo tradicional, sea intensivo o extensivo. El intensivo es cuando uno está rotando y siembra, pero un sistema de confinamiento con alfalfa, que es la reina de las leguminosas, y maíz ensilado con una fuente energética, es perfecto. Podrían tener un novillo terminado en menos de 24 meses de edad, sin ningún problema, sobre 2.300 metros sobre el nivel del mar, hasta menos tiempo. Un saludo igualmente. El clima apto, como los dije, desde el 0 metros sobre el nivel del mar, que estamos hablando de zonas más o menos de 25 a 30 grados centígrados todo el año. En mi caso Colombia hay zonas de hasta de 32 hasta 35 grados, se da el Brangus perfectamente, y en terrenos quebrados no tiene ningún problema, porque es un animal más liviano, es un animal que puede desplazarse con facilidad, no es un animal de excesos. Entonces, sobre zonas de altura también se da perfecto. En el caso mío, la ganadería mía está en una zona semiondulada, sobre más o menos 2.800 metros sobre el nivel del mar, sobre zona quebrada, y se adapta perfectamente. El clima apto, como les dije, desde los 0 hasta los 3.000 metros. En la zona ganadera del altiplano peruano se realiza el cruce de la raza Angus con el vacuno criollo, sí, obteniéndose F1 con mejora en la producción de carne, pero si sigue mejorando se produce alta mortalidad. ¿Qué podríamos hacer para evitar este problema más de 3.000 metros sobre el nivel del mar? Creo que ahí puede haber un problema de mal de altura, pero cuando se trabaja con razas criollas, las razas criollas están adaptadas a esas zonas. Creo que es la mejor base y la mejor fuente que pueden tener para arrancar un programa de cruzamiento. Arrancar una raza criolla y cruzarla con Angus, hacer un F1 y ya de luego seguirla trabajando con Brangus. Lo que hay que hacer es la selección con toros de altura que los están probando. Por ejemplo, la genética colombiana tiene esa ventaja sobre otros países, que primero es pelo corto y segundo se trabaja sobre altura. El tiempo, como tiene un complemento del Brahman, entonces es una raza muy longeva. Hay vacas de 16 a 18 años produciendo. Lo produce hasta que se le caiga la dentadura, pero es una raza muy longeva. Hay vacas que terminan su vida productiva con 14 hasta 15 crías. La parte de la avena me pareció muy interesante. Entonces el Brangus no necesariamente tiene que ser 3 octavos, 5 octavos, sino más bien ajustarlo, depende de la nivel del clima. Exactamente. El factor Angus es vital para darle la cuota comercial en el trópico Brangus más asegurado y en la costa. ¿Qué biotipo recomendaría? Una excelente pregunta. Lo que les dije, hay que salirse del quebrado y el sistema tradicional de cruzamientos. Uno produce según las condiciones ambientales en las que está. Si estoy en una zona de trópico bajo, de alta temperatura, uno busca un animal más aceusado, más cebuino. Pero estoy en zona más alta, busco un animal más tirado al Angus. ¿Por qué? A mayor Angus, más fertilidad y mayor calidad de carne. Pero si el ambiente no me deja producir ese Angus en esas zonas duras, pues hay que usar una base cebovina, pero sin excesos,
porque cuando nos excedemos en usar sangre Brahman, perdemos toda la fertilidad y la calidad de carne. ¿En qué clima sería bueno la crianza de la raza Angus? En el Perú hay 3 zonas de la costa de calor, zona tropical. En las 3 zonas, el biotipo de Angus tiene esa plasticidad, esa manera de manejar, de moverse en cualquier zona, según el direccionamiento que uno le dé, seleccionando los toros adecuados para cuál zona. Para la zona fría, usaría un animal más británico, más taurino, más con orientación más tirada al Angus. En la zona tropical, de selva tropical, creo que la humedad debe ser altísima, como puede ser en Colombia. Sí hay que respetar mucho eso por la termorregulación. Pero el Brangus bien seleccionado se puede trabajar en las diferentes zonas. Desde Ecuador tengo un reproductor Brangus y dientes Brahman. Para llegar al Brangus 3/4, 5 octavos más rápido, ¿cuál sería el siguiente paso? Muchas gracias. Cuando uno usa Brangus sobre una vaca Brahman, lo que hace automáticamente es obtener un animal de 32% de sangre de Angus. Estamos hablando de un animal más cerquita, está entre el 3/4 y el 5 octavos. Es buenísimo porque es muy versátil, no se cierra uno a una primera generación. Ya sigue uno haciendo el cruzamiento consecutivo con Brangus para llegar más o menos a un reconstituido, un media sangre, y ya estabilizarlo en un 3 octavos. Entonces, al Brangus por Brahman, a ese producto hay que seguirlo trabajando siempre con Brangus, no Angus. Si se le pone un toro Brangus a una vaca criolla colombiana, como el bono, el romocinado, se maurea la calidad de carne y la precocidad. Y claro, es que tenemos una base criolla que creo que tiene 40, 50, 60 años de selección y pues no tiene susceptibilidad a enfermedades como la fiebre de la garrapata, que es lo que más problema nos provoca en el trópico colombiano, los costos por atender un animal con problemas de hemoparásitos. Entonces, a un bon y un romosinoano, cuando uno le pone Brangus, un Angus, automáticamente accede a un programa de certificación y te quedan unas hembras para seguirlas absorbiendo. Uno las haría en terminales, pero yo siempre soy defensor de reponer las hembras. Necesitamos suplir toda esa demanda de carne y aumentar la eficiencia. No soy partidario de consumirnos las hembras, sabiendo que pueden ser una futura madre, así sea como receptora. Terneros para conseguir en Colombia, hay una base importante de la Asociación Angus y Brangus de Colombia. De pronto pueden preguntar en Aso Angus Brangus, que es la página de la asociación, o por acá luego pues dejan los datos y yo los puedo contactar con productores. El ternero es escaso porque es el de mayor precio en el mercado en Colombia. Hoy en día el animal que con mayor precio se paga es el cruce de Angus por Brahman. Listo. Nuevamente pues ya finalizamos la rueda de preguntas. Muchas gracias a todos los participantes. Fue creo que un momento muy interesante para compartir experiencias y bueno, surgieron dudas y espero que hayan sido resueltas de la mejor manera. Ojalá pues me puedan seguir de pronto los que me están preguntando ahí los contactos en Instagram Brangus Delta, en Instagram Brangus Delta, creo que se puede poner ahí en las redes sociales y me van preguntando por ahí y nuevamente estoy siempre abierto a resolverles las inquietudes y bueno, nuevamente un saludo muy especial a todos y a Victoria, a los laboratorios por darnos este espacio importante y poder transmitir un poco de nuestra experiencia.